Como ya anunció la semana pasada el pastor Miguel Cruz, él estaría hoy atendiendo la congregación de Lucena y yo os compartiría la reflexión sobre la palabra aquí. Está orando y pidiendo al Señor que me guiase, porque el tema que quiero tratar es algo sobre lo que llevo reflexionando desde hace varios meses y que deseo que también os pueda servir a vosotros. He titulado este mensaje de una manera un poco rara. Lo he llamado Cristianos de la Media Milla. Cristianos de la Media Milla. Ahora lo entenderemos. Porque vamos a comenzar hablando del pasaje del Sermón del Monte en el que Jesús nos habla de la primera y la segunda milla. En Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Y dice así la palabra de Dios. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Fijaos, hermanos, la cantidad de cosas importantes que hay en este pasaje. Algunas nos golpean, nos enfrentan a situaciones que uno diría, pues yo no puedo ser así. Yo no puedo poner la otra mejilla, yo no puedo perdonar al que me ofende, pero fijaos que el Señor en el pasaje nos está enseñando algo de mucha importancia. Él dice, oísteis que fue dicho, es decir, lo antiguo, lo que teníais, os indicaba que os teníais que comportar de una manera. Pero ahora yo os digo que si queréis vivir dentro del reino de Dios, tenéis que comportaros de otra forma. Y esa es la base de lo que en el día de hoy quiero hablar. Es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, podamos entender el contexto en el que el pasaje que estamos estudiando se dijo. ¿Por qué? Porque a veces, desde que se escribió, por ejemplo, esta parte, han pasado no 2 días, sino 21 siglos. Y puede que nosotros no tengamos toda la claridad de lo que significaba lo que se estaba diciendo. Por eso es muy importante entender lo que este pasaje nos está enseñando. Este pasaje tiene unas connotaciones muy claras de ir más allá, de no quedarte en la primera milla, sino de ser capaz de recorrer una segunda. Es también una forma de enseñarnos que nos podemos quedar en lo oficial, en lo mínimo, en lo obligado, pero que tenemos que aprender a ser personas dispuestas a servir y ayudar al otro.
en lugar de vengarte de él o cobrarle el ojo por ojo, como se dice al principio. El texto, fijaos, no nos explica lo que es la primera milla. Y uno dice, bueno, ¿y por qué nadie nos explicó lo que era la primera milla? Porque la gente a la que se dirigía este mensaje sabía perfectamente de lo que se estaba hablando. Ellos no necesitaban que se les explicase lo que era la primera milla, pero nosotros sí, porque normalmente no tenemos entendimiento de lo que significaba esas palabras que el Señor habló de una primera milla y de una segunda milla, sin explicarnos lo que significaba. Una milla era una distancia romana que era el recorrido de 1,5 kilómetros aproximadamente. Una primera milla, pero fijaos que el Señor dice algo muy llamativo. Dice, el que te obligue a llevar carga por una milla, el que te obligue. Y para entender esto, nosotros necesitamos conocer el momento en el que se dicen estas palabras, lo que significaba esto. Os lo explico, pero quiero poneros un ejemplo, ¿no?, de la importancia de entender el contexto. A veces nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que se habla de 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Un monte estaba catalogado como el monte de la bendición y el otro el de la maldición. Es decir, desde un monte se decía lo que a Dios agradaba y desde otro monte se decía lo que Dios pedía, ¿no? Si cumplías, recibías la bendición y si, digamos, no obedecías, pues eras castigado o condenado, ¿no? Pero uno se plantea el porqué de esos 2 montes. Y para que entendamos el valor del contexto, tenemos que entender, hermanos, que cuando Israel salió de Egipto y iba a entrar en la tierra prometida, había una multitud de casi 600.000 personas. En una época en la que, es decir, no existían ni micrófonos como este, ni altavoces como esos. Y había que hablarle a toda esa multitud. ¿Sabéis lo que eran esos 2 montes? Eran una hondonada geográfica en la cual el pueblo se colocaba en el centro y por efecto del eco, todo el mundo escuchaba lo que se les estaba diciendo. Si no entendemos eso, es decir, el pasaje se nos queda a medias. Igual que el pasaje de entender lo que significa ese concepto de la media milla. Fijaos, en los pueblos sometidos por los romanos y Palestina estaba dentro del Imperio Romano, los garantes de la paz y la estabilidad del imperio era el ejército romano. Por eso en la Biblia se ve tantas veces a los soldados romanos, las centurias, los centuriones, los pretorios,
porque, es decir, estamos hablando de un entorno en el que el Imperio Romano gobernaba en el mundo. Y fijaos que Jesús dice, quien te obligue a llevar carga por una milla. Es decir, aquí Jesús estaba hablando de algo que podía suceder en cualquier momento, porque había una ley romana que permitía que los soldados, que iban normalmente muy cargados de peso, el soldado no solamente llevaba la coraza, el casco, la espada o la lanza, sino que además llevaba una mochila en la espalda en la que llevaba todos los pertrechos que se necesitaban para una campaña militar. Porque en cualquier momento te podían llamar para ir a defender una ciudad o una nación cercana o lejana. Entonces, a veces los soldados se cansaban y podían pedirle a cualquiera de los pueblos sometidos que les ayudase a llevar su mochila. Y el ciudadano judío no se podía negar. Por eso dice Jesús, el que te obligue a llevar carga por una milla, el que te obligue a llevar carga por una milla durante 1,5 kilómetros, porque esa ley, hermanos, no era una ley sin definición, sino que tenía una distancia. Cuando tú llegabas a la 1,5 millas, o sea, al 1,5 kilómetros, a la milla, cuando tú llegabas a la milla, tú podías terminar y decirle al soldado romano, mira, ya he cumplido. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero Jesús nos enseña algo muy bonito. Y es avanzar hasta una segunda milla. La primera milla es la obligación, es la ley, lo obligado, lo que nos imponen. Pero la segunda milla es una decisión personal. Hay una gran diferencia entre servir a Dios por obligación, por temor, por no querer irse al infierno o por cientos de cosas, o servirle por voluntad propia, porque le amas, porque le has conocido, porque quieres estar cerca de él. Hay una diferencia muy grande. En la Iglesia Católica, cuando yo era católico, se nos enseñaba que Dios estaba como con un hacha pendiente de todo lo que hacíamos malo para cortarnos la cabeza o mandarnos al infierno. Por eso te tenías que confesar, para estar siempre limpito y todo lo demás. Y al final, es decir, todo dependía de lo que tú hicieras. Aquí el pasaje nos enseña, la obligación no te salva. Hacer lo que tienes que hacer no te va a salvar. Pero qué bonito es aprender a recorrer una segunda milla. En esa normativa en que Jesús habla, yo os quisiera proponer que imagináramos por un momento como si estuviéramos viendo una obra de teatro.
¿Eh? La escena es un soldado y nuestro hermano Natanael Ospina, que es fuerte y joven. ¿Eh? El soldado romano llama a Natanael y le dice: mira, estoy muy cansado, vengo desde lejos y ya no puedo más. Llévame la mochila, 1 milla. ¿Mm? Al principio, Natanael se siente molesto o incómodo y va refunfuñando mientras camina con el soldado romano. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Es que no había otro a quien cargarle la mochila? Hoy no he salido yo con buen pie de la casa, ¿eh? Va pensando. Pero Natanael, que tiene toda la energía de la juventud, no siente tanto el peso como el agotado soldado. Y mientras van por el camino, probablemente charlando, Natanael se siente que está haciendo lo correcto. Pero imaginemos la escena. Cuando han llegado justo al 1,5 kilómetros, a la milla, se para en seco, se descarga la mochila y le dice al romano: toma, esto es tuyo, yo ya he cumplido mi parte. Entonces el soldado, que aunque está cansado, tiene que recoger sus bártulos y se los carga de nuevo, despidiendo al judío que ha cumplido la ley. Pero imaginemos que al llegar a ese punto del final de la primera milla, el 1,5 kilómetros, Natanael, que se siente con energías como para ayudar un poco más, le dice al soldado: no te preocupes, te la llevo 1 milla más. El soldado no se lo puede creer y empieza a pensar dentro de sí: o este tío es tonto o es una buena persona, porque no es lo normal. Lo que Jesús estaba pidiendo no era lo normal. Lo normal era que la gente obedeciese las órdenes del ciudadano romano, porque si tú te negabas, pasabas 30 días encarcelado, y la pasaba canuta tú y tu familia. Fijaos a dónde llevan las obligaciones. Así, durante la segunda milla, entre el soldado y Natanael se establece otro tipo de relación. Una relación que ya no es obligada, sino voluntaria. Nos damos cuenta de la gran diferencia. La primera milla me obliga. Es la ley, son las normas que nos ha impuesto la Iglesia. Era la ley antigua a la que estaban sometidos los judíos. Pero la segunda milla la hago yo, porque quiero. La decido yo. Soy yo el que quiero caminar esa milla. Soy yo el que no me importa ayudar llevando la carga de otro, porque he aprendido que hay otra manera de entender la vida. Y fijaos, se va creando una relación de casi amistad entre Natanael y el romano. Y Natanael le dice: mira, no te preocupes, tengo todavía fuerzas, te ayudo un rato más. Y durante esa segunda milla se producen cosas preciosas.
Yo me he visto en muchas situaciones en las que, por la gracia de Dios, pude echarle una mano a otros. Y muchas veces me han preguntado, ¿por qué haces esto? En la cárcel te lo preguntan continuamente, ¿por qué venís a vernos? Y mucha gente, cuando tú te muestras que quieres ayudar, que estás ahí para servir, que tienes ganas de echarle una mano a otro, la gente no lo entiende porque no es lo normal. Como no era normal recorrer una segunda milla. Pero hermanos, el reino de Dios nos saca de lo normal, de lo clásico, de lo obligado, de lo legal y nos mete en otro tipo de relación, que es una relación voluntaria. Voluntariamente decido echar una mano. Y quiero decirte algo, yo estoy seguro de que hay más gente que se acerca a Cristo durante una segunda milla y se acercan de una manera natural, no por obligación, porque ven el buen ejemplo de la vida de un cristiano. En la segunda milla suceden muchas cosas. Tenía aquí una pregunta que es esforzarse o hacer lo menos posible. Como hemos comentado al inicio de nuestra reflexión, he titulado esto que estoy compartiendo como cristianos de la media milla. Si una milla era 1,5 kilómetros, media milla serían 750 metros. Pero esto es algo que sucede frecuentemente y que comentamos los pastores cuando nos reunimos. Los pastores, cuando nos vemos para tener algún encuentro, pues hablamos un poco acerca de nuestras iglesias, del cristianismo en general, de los problemas de la sociedad, en fin, de toda una serie de cosas, ¿no? Y casi todos coinciden en que en las iglesias cada vez la gente quiere la milla más corta. Y si en lugar de 750 metros me la puedes dejar en 500, me vendrá mejor. Vamos a hacer una rebajita. Ese concepto de querer hacer lo menos posible. Y quiero decir, hermano, esto no es algo que suceda a alguna gente que le echa la culpa al diablo de todo, y muchas veces el diablo no tiene la culpa. De nuestras perezas, las culpas las tenemos nosotros, pero no nos gusta asumir nuestra responsabilidad. Y es muy fácil decir, el diablo me engañó, el diablo me tentó, el diablo, y el pobre diablo diciendo, pero si yo no he hecho nada. Porque nos encanta hacernos la víctima y mostrar que la culpa la tiene siempre otro. Eso nos encanta. Somos así, no lo podemos evitar. El ser humano es de esa manera. Hoy en día, hermanos, vivimos en un tiempo en el que cuanto menos se hace, menos se quiere. Vamos a tomar como ejemplo el sistema educativo.
se ha pasado de tener una cultura de méritos a otra más cómoda que podríamos llamar la del cuanto menos me tenga que esforzar, mejor. Cuando yo era pequeño, ya hace unos años, los padres nos pedían que nos esforzáramos al máximo y que nuestras notas fueran siempre sobresalientes, ¿verdad? Eso era lo que se estilaba antes. Al final nos quedábamos en un notable, un 7 o un 8, porque no teníamos capacidad para más. Pero hoy en día los padres se conforman con que el niño saque un 5 raspado. Cuando decimos un 5 raspado es pelado. Es decir, con que apruebe, yo ya me conformo. ¿Os dais cuenta cómo se han rebajado los principios? En otro tiempo, y no tan lejanos, si no aprobabas todas las asignaturas en junio, tenías que volver a presentarte en septiembre. Y si no aprobabas, tenías que repetir el curso entero, con lo que el alumno perdía un año completo de trabajo. Después se pasó a lo que yo llamo la filosofía de las rebajas. Primero se pasó la mano y si tenías una asignatura suspensa, la llevabas colgada al año siguiente. Pero se pasaba. Más tarde se pasaba con 2 suspendidas. Y finalmente con 3. Evidentemente los sistemas educativos, en lugar de ir elevando el nivel y exigir más y preparar mejor, iban haciendo rebajas al estilo de los comercios. Primero te rebajo un 25%, después un 50% y como las prendas se siguen sin vender, te las rebajo hasta un 70% o un 80%. Parecemos hebreos regateando en un zoco. Porque si algún pueblo se lleva la palma en el tema del regateo, son los judíos. ¿Os acordáis de Abraham? Cuando está hablando con Dios acerca de Sodoma, él se atreve a decirle a Dios, bueno, Señor, vale, tú te vas a cargar a Sodoma, pero ¿qué pasa si allí hubiera 50? Y Dios le dice, mira, si hay 50 que de verdad tienen un corazón recto, yo los perdono. Perdono a todo el pueblo. Y entonces Abraham recoge velas y dice, bueno, y si a lo mejor le faltan 5 a esos 50, son nada más que 45. Empieza el regateo, ¿no? Y Dios le dice, pues mira, si hay 45, también perdono al pueblo. Y Abraham se queda así y le dice, bueno, mira, Señor, no te moleste, pero ¿qué pasa si en lugar de ser 45 son 40? Dios dice, vale, anda, también Dios accediendo al regateo, también los perdono. Y hermano, así sigue Abraham hasta que ya le quedan 10. Y al final, Sodoma es destruida. ¿Por qué cuento esto? Porque, hermano, hoy se aspira a lo mínimo. Nos esforzamos lo menos que podamos. Nos gusta lo gratis. Lo gratis nos encanta. Cuando vemos algo
que pone gratis, vamos lanzados hacia ello. Porque es parte de nosotros. Si es gratis, muchísimo mejor. Yo recuerdo que cuando era recién convertido, nos llegó un libro que fue una auténtica revolución. Algunos de la iglesia se acuerdan. Era de un predicador argentino que se llamaba Juan Carlos Ortiz. Y que yo escuché predicar en 2 ocasiones y me encantó el hombre. Y el libro se llamaba Discípulo. Creo que todavía en la biblioteca de la iglesia, porque tenemos una biblioteca de papel. En la biblioteca de papel hay algunos ejemplares de ese libro por si alguien quiere leerlo. Yo lo recomiendo porque es, digamos, buenísimo. Él decía que hablaba de su país y él lo hacía extensivo en parte a muchas iglesias. Aquí, como decimos, en España, vamos a meternos todos y que se salve el que pueda. Y en muchas iglesias, hermanos, se vivía un evangelio, decía él, de rebajas. Como la vida cristiana a veces llevaba compromiso y a veces había que esforzarse, cuando a la gente se le hacía cuesta arriba, se le iban haciendo rebajitas para que estuviese más cómodo. Porque, hermanos, es decir, lo que se pretendía era tener a la persona fuese como fuese. Y yo digo, hermano, yo no quiero tener una iglesia que sean como sean. Yo quiero tener una iglesia que busca, que sirve a Dios y que se esfuerza por hacerlo mejor. Que no se conforma con el 5 cuando puede sacar un 8. No sé si me estoy explicando. Cuando Dios nos llama a esforzarnos, nos está pidiendo que vayamos más allá. Lo mismo que Jesús dice, recorre la 2ª milla, ve más allá. La 1ª milla te trae hasta aquí, pero ve tú más allá. Y ve voluntariamente. Aquí se cambia todo el concepto de lo que era la ley para entrar en la gracia. Recordemos también que el término gratis viene de gracia. Término gratis que tanto nos gusta, pues viene precisamente de gracia. En el reino de Dios, hermanos, ese eslogan lo he dicho en algunas ocasiones, pero ese eslogan que acuñó L'Oréal de porque yo lo valgo, en el reino de Dios vale muy poco o no existe. Aquí, en el reino de Dios, ninguno estamos porque valgamos algo, sino porque alguien ha pagado por nuestros pecados, nos ha salvado, nos ha colocado en su reino y nos permite servirle cada día. No porque nosotros lo valgamos, sino porque Él lo vale. Y porque a Él le ha costado mucho. Hermano, la salvación para nosotros es gratis, pero la salvación nuestra ha costado mucho.
ha costado la vida de Jesús y muchas más vidas a lo largo de la historia por querer hacer la voluntad de Dios. Hay un pasaje que hace mucho tiempo usé cuando hablaba acerca de esto, porque yo prediqué una enseñanza que llamé cristianismo esforzado. Y en esa enseñanza yo mencionaba que había más de 50 veces que Dios se dirigió a alguien y le dijo, esfuérzate. Más de 50 veces Dios le pidió a alguien que se esforzase. No que se quedase en lo mínimo, sino que se esforzase. Que fuese a recorrer una segunda milla. Y leí este pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 13. Y os lo voy a leer. Dice Eliseo, el profeta Eliseo, se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él diciendo, mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Eliseo le dijo, toma un arco y algunas flechas. El rey así lo hizo y Eliseo le dijo, prepara el arco para disparar. Él lo preparó. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó, abre la ventana que da al este. El rey la abrió y Eliseo le dijo, dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó, esa flecha es una señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Lucharás contra los sirios en Afec y los vencerás por completo. Fijaos, aquí se declara lo que era el propósito de Dios. Dios quería que Israel estuviese libre de los sirios, porque los sirios estaban causando muchos problemas en Israel. Recordemos solamente lo que nos cuenta en la época de Naamán, en la que los sirios hacían incursiones, se llevaban todos los tesoros, destruían los poblados y se llevaban a la gente como esclavos. ¿No? Pero aquí, digamos, el Señor le dice, y serás libre para siempre. Y le dice Eliseo, toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le dijo, dispara más flechas. El rey disparó 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, tendrías que haber disparado 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarla 3 veces. Este pasaje siempre me ha gustado mucho. Porque nos enseña, hermanos, lo que es aspirar a todo lo que Dios tiene para ti o conformarte por comodidad con lo que ya tienes. Que es una diferencia muy grande. ¿Te quedas en la primera milla o pasas a la segunda? No sé si me estoy explicando, pero es importante entender esto. Los sirios que estaban al este de Samaria, por eso le dice, hable la ventana que da al este, fueron
hermanos, verdaderamente sanguinarios con Israel. Y el rey Joás sabía que Eliseo estaba muy enfermo y a punto de morir. Desde que Elías murió, se corrió la voz de que quien estaba al lado de un profeta cuando el profeta moría, iba a recibir una bendición de Dios. Y entonces Joás, que escuchó que Eliseo estaba para cascarla, estaba que se moría, con su cuenta y su razón, como decimos aquí en Andalucía, se fue a ver al profeta, a ver lo que le sacaba, a ver que me dé una bendición, que me diga algo, ¿no? Y, hermano, el profeta sabía lo que Dios quería y le va dando las indicaciones. Incluso, hermanos, hay algo que se nos pasa de largo, es ese poner la mano del profeta sobre el rey, sobre la mano del rey. Es importantísimo entender los contextos, como decía antes, porque eso significaba que ese rey necesitaba de alguien que lo dirigiera. Pero al final, hermanos, el rey hizo lo que quiso y lo hizo mal. Y se conformó con el aprobado en lugar de ir a por el notable o el sobresaliente. Nosotros tenemos, hermanos, que buscar de Dios para recibir lo máximo que Dios tenga para nuestra vida. No nos conformemos con menos. No nos relajemos. La cultura en la que estamos viviendo, hermanos, nos enseña que cuanto menos hagas, mejor. Pero en el reino de Dios, el Señor nos llama y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso tenemos que plantearnos muy seriamente. Con el Señor, hermanos, tenemos que dejar la cultura de mínimos para aspirar a lo máximo. Porque Dios siempre tiene más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Siempre tiene más. Es como yo digo, ¿no? Si yo me conformo con un 5 pudiendo sacar un 7, probablemente mi nota final será un 3. Porque voy a vivir toda mi vida en el borde entre el aprobado y el suspenso. Y cualquier error que cometa, al final me suspenden. Pero si yo aspiro a lo máximo, si yo voy buscando el 9, el 10, el 8, a lo mejor me quedo en el 7, pero habré ganado más que si me quedaba en el 5. ¿Me estoy haciendo entender o cuesta trabajo? Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta que la vida cristiana de hoy no se vive con media milla, sino que hay que estar dispuesto a recorrer la carga y el peso de la milla. Pero Dios va a estar con nosotros si vamos a por lo máximo, lo que Dios tiene
Si no nos conformamos, a veces decimos, bueno, si yo oro un poquito, si leo algo, si de vez en cuando voy a un culto, es decir, estamos, hermanos, todo centrándolo en esa cultura de mínimos. Es importante aprender a decir voluntariamente, esa es la segunda milla, voluntariamente, yo quiero ir a por lo máximo, quiero hacer lo mejor, quiero esforzarme, quiero ayudar a aquellos que tienen necesidad, como hacían aquellos judíos con los cansados romanos que llevaban una carga pesada. ¿Os acordáis? Cuando al cireneo lo obligaron, fijaos, a llevar la carga. Eso era una ley romana. ¿Eh? Y él a lo mejor podría haberse negado, pero ya sabía lo que le caía. Entonces él ayudó a Jesús a llevar su carga. Nosotros no podemos, hermanos, pensar en, bueno, si yo hago esto, me estoy ganando un trocito más de cielo. ¿Entiendes? Tú no te estás ganando nada. Ese trocito de cielo, ese lugar que Dios te tiene preparado, lo ha ganado Él. Y tú puedes estar en Él porque estás en Cristo. Pero no te equivoques. No eres tú el importante. El importante es el que te da entrada y lugar al reino de Dios. Por eso quiero animaros, hermanos, en el día de hoy, a que cambiemos nuestra mentalidad. El cambio de mentalidad es ese que el Señor demanda. Por eso el pasaje empieza diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, la ley os decía esto, la gracia os enseña otra cosa. El concepto general es, no hagas el tonto, ten cuidado de ti mismo, trabaja lo menos posible, no te esfuerces mucho, te vayas a quebrar, como se dice por aquí. El reino de Dios te dice, sé capaz de entender el valor de ir una segunda milla con el que tiene necesidad. Y cuando, hermanos, caminamos en esa segunda milla, que tú has decidido caminar, porque es una decisión personal, en esa segunda milla suceden cosas maravillosas. Os dejo esta reflexión para que la meditéis luego tranquilamente en la casa. Recordad, no seamos cristianos de la media milla. Seamos capaces de decir, me voy a esforzar y voy a recorrer la segunda. Porque la segunda, hermanos, es la que más le gusta a Dios. A Dios no le llama la atención que nosotros cumplamos las obligaciones. A Dios lo que le gusta es ver la actitud dispuesta del corazón, la actitud voluntaria, el deseo de servirle por amor y no por obligación. Esa es la gran enseñanza de ese pasaje. La primera milla es lo obligado. La segunda milla
es lo decidido, es lo voluntario, es aquello que sale del corazón. No que nadie te impone, sino que sale del corazón. Así que, como decía, os dejo que reflexionéis sobre esto y que el Señor nos ayude a caminar en sus caminos de la mejor manera. Que Dios os bendiga.